Al malo siempre le va bien. No sé si de pronto, en alguna oportunidad, en alguna ocasión, eso nos ha pasado por nuestra cabecita. Hemos llegado a pensarlo, hemos llegado a creerlo, hemos llegado a verlo. Al malo siempre como que le va bien. Pues yo les confieso que en determinados momentos y ocasiones he llegado a pensar, a creer a veces eso. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Les tengo también buenas noticias. No solo nosotros lo hemos pensado, no solo nosotros lo hemos llegado a creer o a ver. Hubo hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios, que también llegaron a pensar o a creer esto en determinado momento. Y es lo que hoy vamos a estudiar y vamos a aclarar si hay alguna duda al respecto. Vamos a estudiar el Salmo 73. Sé que muchos lo conocen. Salmo 73. Vamos a leer todo el Salmo para que entendamos todo el contexto y lo que allí sucedió. Dice la palabra de Dios en el verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con la maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Tremendo texto, ¿verdad? Tremendo texto. Este salmo se le atribuye a Asaf.
un salmista, un hombre de Dios, quien vivió, dice la historia, unos 1000 años antes del Señor Jesucristo, es decir, unos 3000 años a nuestros días. Hace 3000 años parece que este salmista Asaf vivió. Así que Asaf era un hombre de Dios. Asaf era un hombre que amaba a Dios. Pero todo parece indicar que a este hombre que amaba a Dios, que servía a Dios, como que le llegó la roya, le llegó la prueba, le llegó la crisis, la dificultad, tal vez la angustia, el dolor, el sufrimiento. Y comenzó entonces este salmista su monólogo interno. Así como nosotros a veces tenemos nuestro monólogo también, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen duras, dice el salmista, ¿valdrá la pena servir a Dios? Dice, ¿será que realmente valdrá la pena honrar a Dios? ¿Valdrá la pena ser un hombre piadoso? ¿Valdrá la pena obedecer a Dios? ¿Valdrá la pena apartarme del mal? Fíjense, todos estos interrogantes pasaron por la mente de este hombre de Dios, de este hombre que servía allí en el tabernáculo, tal vez en la época del rey David. Todo eso pasó por su mente. Pero qué curioso que Asaf, lo primero que hace, comienza su salmo diciendo o exaltando a Dios. Mira el verso 1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. A pesar de todo lo que estaba pasando por su mente, él tenía algo absolutamente claro, que Dios era bueno. Él había experimentado la bondad de Dios en su vida. Dice, ciertamente, es decir, no cabe la menor duda, no tenía la menor duda, Asaf, de que Dios era bueno. Porque había, repito, experimentado tal vez su bondad. Y estoy seguro, mis queridos hermanos, estoy absolutamente seguro que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, también hemos experimentado la bondad de Dios en alguna situación, en alguna cosa. Todos hemos experimentado, repito, el favor de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Ahora, según este salmista, según Asaf, existe una aparente contradicción entre la moralidad humana, entre la moral del hombre y el éxito en la vida. Porque de acuerdo al análisis de este salmista, las personas malvadas en la sociedad prosperan. Según dice él, según ve él, según piensa él, los malos son los que prosperan. A los malos es a los que les va bien en todo. Y las personas piadosas, humildes, obedientes, a menudo les va mal. A menudo sufren. A menudo padecen angustia, dolor y sufrimiento. Y llegan a casos, situaciones extremas. Repito, según el análisis del salmista. Ahora, esta situación obviamente presenta un gran desafío, no solo teológico, sino intelectual. Pues se piensa que el éxito en la vida y la prosperidad económica se relacionan directamente con la bendición de Dios. Es decir, que si a la gente le va bien, tiene dinero, tiene plata, tiene poder, tiene buena casa, buen carro, buen sueldo, entonces es porque es la bendición de Dios, sin importar tal vez cómo vivan. Recuerden lo que un día les dije, la gente de Sodoma y Gomorra eran, la Biblia dice que eran prósperos, les sobraba el pan, les sobraba el alimento, tal vez les sobraban las posesiones, pero ¿sabe qué? Estaban a punto de ser juzgados por Dios por su pecado. Pero aquí el salmista, repito,
según su análisis teológico, intelectual, a los que les va bien, a los que tienen dinero, a los que tienen plata, es porque es la bendición de Dios. Mientras que los fracasos, las dificultades, las cosas difíciles, tal vez las enfermedades, se asocian con el juicio del Señor. Es decir, que si usted tiene problemas, hay escasez, hay una enfermedad, hay algo difícil, eso es castigo de Dios. ¿Quién sabe qué estará haciendo? Tal vez está llevando una vida doble porque algo tiene que estar pasando en su vida. Yo pregunto, ¿qué estaría haciendo el apóstol Pablo por ahí entonces? Porque tuvo un aguijón en su carne, una enfermedad. Y el Señor dijo, no, Señor, no se la voy a quitar. ¿Qué estaría haciendo de malo el apóstol Pablo? ¿Qué haría de malo el justo Job? ¿Recuerdan? Algunos dicen, no, es que era el pecado de sus hijos. Mis hermanos, Dios mismo dice en su palabra que no había un hombre justo como Job. Pero más sin embargo, todos sabemos por lo que él tuvo que pasar. Así que según Asaf, existe una aparente contradicción, ¿verdad?, entre la moralidad humana y el éxito en la vida. En este salmo encontramos revelado la queja del poeta, del salmista, y él allí manifiesta su profunda preocupación. Él dice, él piensa y cree que sus acciones justas, que su obediencia, que su piedad, que su justicia no han servido para nada, son inútiles. Dice que piensa que sus buenas acciones, repito, han sido en vano. Pues lo único que ha recibido, dice, lo único que yo recibo por ser bueno son azotes cada día. Azotes y castigos continuos, dice. Fíjense, la reacción inicial aquí del salmista ante los triunfos de esas clases de personas, de los malos, de los impíos, que fundamentan sus acciones en la maldad. La reacción del salmista es que era de amargura, de rechazo, envidia, de odio tal vez. ¿Por qué a esos malos les va mal? ¿Por qué? Miren, ¿saben qué pasaba aquí? Que su torpeza, allí el salmista después la compara con la irracionalidad aún de los animales. Esa torpeza le impedía comprender las diferencias entre las acciones justas de la gente buena y las decisiones de las personas malas. Por eso dice allí en uno de sus apartes, era como una mula, como una bestia. No podía entender. Según este salmo, mis hermanos, aquello que permite a las personas superar las tentaciones que producen las riquezas es la cercanía a Dios, mis hermanos. Lo único que nos permite comprender, llegar a discernir estas cosas es nuestra comunión con Dios, nuestra cercanía con Dios, nuestra intimidad con Dios. Si no hay esa intimidad, mis hermanos, vamos a llegar a pensar siempre como el salmista. No, es que a los malos les va bien y a los buenos nos va mal. ¿Para qué sirvo a Dios? Esa intimidad, repito, con Dios, esa comunión con Dios es la que nos permite rechazar la tentación de ver la prosperidad de la gente mala y los sufrimientos que padecen los hombres y las mujeres justas. Solo, mis hermanos, solo nuestra comunión con Dios, solo nuestra relación con Dios, solo nuestro conocimiento de Dios nos permite poder entender y discernir esto y no llegar a amargarnos y a sufrir todos los días por eso, por ver algunos malos cómo prosperan. Ahora, los limpios de corazón confiamos en el Señor. Los impíos confían en su Dios, en sus riquezas, en su poder, en su popularidad. Ahora, esto no
no significa, no estoy diciendo que las personas de limpio corazón vamos a escapar entonces a las pruebas, a las crisis, a las dificultades, a los problemas. No, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que la persona de limpio corazón, cuando llega la prueba, cuando llega la crisis, cuando llega la dificultad, el hombre de limpio corazón sabe a dónde acudir. El hombre, la mujer de Dios, sabemos a dónde acudir cuando llega la crisis. La persona de limpio corazón tiene la capacidad de poder discernir la vanidad de esta vida pasajera, la vanidad de todas esas cosas. El hombre de limpio corazón sabe enfocarse en Dios, sabe poner la mirada en el sitio correcto, en la persona correcta. Miren, Asaf, después de exaltar la bondad de Dios, comienza en el verso 2 a contar su experiencia, lo que él ha sentido, lo que siente. Dice el verso 2: en cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Recordemos, aquí está hablando un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios entrañablemente, un hombre que servía a Dios con todo su corazón. Y lo que nos está diciendo aquí este hombre es que él estuvo a punto de caer. Estuvo a punto de caer, dice, estuvo a punto de perder su comunión e intimidad con Dios. Estuve a punto de resbalar. Ahora, mis hermanos, tengan esto presente: el caer es del hombre, pero el levantarse es de Dios. Este hombre de Dios, repito, estuvo, como se dice popularmente, a esto de caer, de resbalarse. ¿Qué fue lo que hizo entonces? ¿Qué hizo que este salmista, este hombre, estuviera a punto de caer? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que él estuviera a punto de apartarse de Dios? Mira el verso 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjense, mis hermanos, la envidia y los celos de ver la prosperidad, de ver cómo triunfan a veces los malos, el bienestar, la buena vida que se dan los malos. Eso fue lo que hizo que este hombre, que este salmista estuviese a punto de caer, por ponerse a envidiar lo de los malos, lo de los malvados. Él no podía entender, no podía aceptar por qué la gente mala a veces le va bien, por qué la gente perversa como que triunfa en todo, como que no le pasa nada económicamente. Son prósperos, tienen todo, las mejores casas, los mejores carros, los mejores sueldos, las mejores cuentas. Él se puso a ver esas personas y dice que estuvo a punto de caer, no podía entenderlo. Ahora, pero a pesar de eso, a pesar de lo que pasó por la mente de este salmista, dice el texto, o nos muestra el salmo, que este hombre era un hombre de limpio corazón. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque estaba reconociendo la fuente, estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo que sentía envidia, que se sentía amargado por la prosperidad de los malos. Tal vez es posible que Dios haya permitido esto en la vida de Asaf para enseñarle, para que aprendiera a quitar su mirada de los malos y poner la mirada, mis hermanos, donde debemos colocar nuestra mirada, no en las cosas materiales. Este salmo es un gran testimonio para nosotros también como creyentes. Un testimonio de alguien, mis hermanos, que estuvo a punto, recuerden, estuvo a punto de abandonar la fe por envidiar a los incrédulos. Es un gran testimonio. Mis hermanos, miren, por naturaleza, todos nosotros
El hombre tiene la tendencia de esconder. Siempre tratamos de esconder nuestros fracasos y miserias. ¿Y saben qué? Y exaltar nuestros logros y éxitos. ¿Se han dado cuenta de eso? Queremos esconder las cosas malas, lo que nos pasa, pero cuando sucede algo malo, queremos mostrarlo, queremos sacar pecho, ¿verdad? Pero mis hermanos, fíjense en lo siguiente: un verdadero testimonio cristiano debe ser o debería ser todo lo contrario. Mostrar nuestra miseria personal y exaltar y darle la gloria a Dios de cómo Él nos ha sacado de allí, de cómo Él nos ha ayudado, de cómo Él nos ha rescatado. Eso, mis hermanos, debería ser un verdadero testimonio de un creyente. Es lo que nos muestra este salmo. En este salmo, mis hermanos, no encontramos ni un ápice de orgullo personal de este hombre. Nada. Porque solo, mis hermanos, solo un verdadero hijo de Dios puede decir de sí mismo y reconocer con convicción, sin ninguna falsa humildad, que estuvo a punto de caer, que estuve a punto de resbalar, que estuve a punto de apartarme de Dios, si no fuese porque Dios me tendiera su mano. Dice el salmista, además nos muestra que, mostrando en esa actitud, en ese comportamiento, nos muestra allí su torpeza absoluta y su necesidad de Dios. Su necesidad de Dios. Él mismo se compara, inclusive dice, con una bestia delante de Dios, mostrando allí su falta de entendimiento y brutalidad, a la que podemos nosotros también llegar a caer cuando es la envidia y no el consejo de Dios el que guía nuestros pasos, el que guía nuestro caminar. Fíjense, mis hermanos, la sinceridad de este hombre, de este varón de Dios. Nos está diciendo, cuando nos dejamos guiar por la apariencia humana, por las cosas materiales, por la envidia, por los celos, llegamos a caer a una condición similar a las bestias. No entendemos. Miren, mis hermanos, una de las fallas que muchas veces acompaña al creyente es que no tenemos la capacidad de reconocer nuestras fallas, de reconocer nuestros errores, de reconocer nuestros pecados delante de Dios. Y si no lo reconocemos, si no lo aceptamos, sencillamente, mis hermanos, Dios no puede ayudarnos. Muchas veces lo he dicho. Lo que enseña por ahí esa falsa doctrina del pensamiento positivo, que si usted está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Repita como loro: no, estoy enfermo, estoy sano, estoy sano. Y si va donde el médico, ¿qué le dice? No, pero estoy sano, estoy sano. Entonces, ¿qué le dice el médico? Chao. Si está sano, ¿a qué vienen del médico, verdad? Mis hermanos, ¿cómo queremos que Dios nos ayude? ¿Cómo queremos que Dios nos sane si nosotros no le confesamos lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro cuerpo? Solo engaño, solo mentira y manipulación. Eso no existe. Eso no existe. Aquí este hombre, ese salmista, mis hermanos, hombre de Dios, hombre que amaba a Dios, está reconociendo delante de Dios, no siente vergüenza de decir que sintió envidia, que sintió celos por cómo a los malos les iba bien. Es un hombre de limpio corazón. Mis hermanos, tenemos que aprender a reconocer delante de Dios nuestro pecado, reconocer nuestras fallas, nuestros errores, que no somos perfectos. No somos perfectos. Todos podemos fallar y fallamos, repito, en todo momento. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, el que los oculta, el que los trata de disimular,
Dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Fíjense, mis hermanos, aquí la rectitud de este hombre. Fíjense en la honestidad de Asaf. Él no está ocultando la verdad. No está ocultando que algo está pasando por su mente, por su corazón. La envidia y los celos. Está reconociendo que sintió envidia, que tuvo un sentimiento hacia esa clase de gente. Un sentimiento que a Dios no le agrada. Un sentimiento que Dios no quiere que alberguemos en nuestro corazón. Esa, mis hermanos, es y debe ser la actitud de un hombre limpio de corazón. Honesto, claro, transparente con Dios. Ahora, el problema de Asaf y el problema de muchos de nosotros es que a veces colocamos la mirada en los malos, en los impíos, y comenzamos a envidiar sus cosas. Comenzamos a desear sus cosas, a querer tener lo que ellos tienen. ¿Sabe cómo se llama eso, mis hermanos? Falta de contentamiento. Sufrimos los creyentes de eso. Falta de contentamiento. No estamos contentos con lo que tenemos. Y Dios nos da más y nos da más y no estamos contentos. Queremos más. No sabemos cuántas cosas, tal vez hermosas y maravillosas, Dios había hecho con este hombre, Asaf. Pero no estaba contento con lo que tenía. Él tal vez era el director de la alabanza allí, en aquel templo. Era el jefe de toda la alabanza a Dios. Pero no, él colocó su mirada en los malos, en los que les iba bien, los que tenían el mejor camello, las mejores ovejas. No estaba contento con lo que Dios le había dado. Y así nos pasa, mis hermanos, no lo neguemos, nos pasa a muchos. No disfrutamos lo que tenemos por estar envidiando lo de otros. Es que yo quiero ese carro, yo quiero esa casa, ese apartamento, ese teléfono, ese reloj. No disfrutamos lo que tenemos. Lo que queremos es lo que otro tiene. Proverbios capítulo 3, verso 31 dice, no envidies al hombre injusto. Fíjense, es un mandato del Señor aquí. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Fíjense, mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Nosotros envidiando al malo, envidiando a aquellos sobre los cuales la maldición de Dios está sobre ellos, y nosotros querer ser como ellos, queremos ser como ellos. Bien dijo el salmista, yo era como un burro, era como una bestia, no entendía eso, no podía entender eso. Miren, uno de los problemas graves del cristianismo es que con la ayuda de muchos pseudo predicadores de la prosperidad y el pensamiento positivo, hemos reducido el concepto de prosperidad solamente a las cosas materiales. Es decir, si usted tiene plata, ese es un hombre próspero, es bendecido por Dios. Repito, lo hemos reducido solo a las cosas materiales, solo a las cosas económicas. Cuando no nos hemos dado cuenta, mis hermanos, que muchas de esas personas que tienen tanto dinero, pero carecen de todo interiormente, no hay paz en su corazón, no hay gozo, no hay unidad familiar, no hay tranquilidad. No disfrutan su familia, no disfrutan la comida, no disfrutan el viaje. Solo piensan en plata, en plata y en plata. Y todo esto, mis hermanos, y todas esas cosas, repito, que complementan las riquezas del ser humano. No podía el salmista entenderlo. Mis hermanos,
cuando la Biblia habla de bendición. No está hablando de un concepto meramente material, meramente económico, no. Lo que pasa es que, como les digo y les repetiré siempre, lo que hace el falso evangelio y la prosperidad, que ha alisado el camino, ha abonado el camino para que la gente tenga este concepto, para que la gente piense que es así, de lo que significa la verdadera prosperidad. Mis hermanos, el evangelio y la prosperidad, lo he dicho 1000 veces y no me cansaré de repetirlo, es la peor infección que está matando el verdadero resultado de la salvación, que es el gozo en nuestro corazón. El gozo del saber que si hoy muero, voy a estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Ese es el verdadero resultado de la salvación. Repito, y esa otra infección, ese otro cáncer de la prosperidad, del pensamiento positivo, ha matado este resultado. Ya la gente no disfruta el gozo de la salvación, sino solo piensan en plata, en riquezas, en cosas materiales. El rey David dijo: Señor, vuélveme el gozo de la salvación, porque ese es el verdadero resultado de la salvación, el gozo. No piensen, mis hermanos, jamás piensen que Cristo vino a este mundo, sufrió, sangró y murió para que usted tenga la mejor casa, el mejor carro, el mejor sueldo, la mejor plata. A eso no vino Cristo, mis hermanos. Si Dios quisiese que fuésemos ricos, si Él quisiese, ¿sabe qué? Un solo clic, un solo pensamiento de Él y seríamos ricos. No tendría que haber pasado por todo eso, ¿verdad? Sufrir, sangrar y morir para que nosotros fuésemos ricos. Para Dios eso sería supremamente sencillo, supremamente sencillo. Pero es una de las peores herejías pensar que Cristo vino a este mundo para hacerte rico, para hacerte sentir bien, vivir bien. Es una de las, repito, las peores herejías que se puede enseñar hoy día en el cristianismo. Cristo no vino para eso. Algunos dicen: no, es que la pobreza es una maldición. Yo pregunto, ¿será que los apóstoles, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, estaban en maldición? ¿Que ellos vivieron en escasez? Juan el Bautista, el hombre más grande, obviamente después de Cristo, el hombre más grande sobre la tierra, dice el Señor, Juan el Bautista. Pero ¿sabe qué dicen algunos? Pero es que Juan era rico, ¿no es que él se vestía con pieles de animales? ¿Cómo manipulan y engañan miserablemente al ignorante? Mentira. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice, al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Así que no nos extrañemos de esos falsos maestros, esos falsos predicadores que enseñan esas doctrinas extrañas. Aquí en la Biblia el Señor ya nos lo ha advertido. Va a haber esos charlatanes, mentirosos, ladrones, embusteros, manipuladores. Va a haber. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Fíjese que dice que introducirán encubiertamente. ¿Saben qué es encubiertamente? Que va a entrar ahí mimetizado con la palabra de Dios. La gente no se va a dar cuenta porque va ahí un pedacito de Dios y otro pedacito del otro lado, encubiertamente. Dice: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. Ahí está la respuesta porque decimos: ¿por qué hay tanta gente siguiendo a tantos engañadores, a tantos manipuladores, a tantos falsos ladrones? ¿Por qué tanta gente los sigue? ¿Saben por qué? Ahí está escrito, vea. Muchos, no dice poquitos, muchos seguirán sus disoluciones
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Yo no sé si muchos estos textos los han arrancado de la Biblia porque nunca los mencionan, nunca los leen, nunca predican sobre esto. Dice, y por avaricia, es decir, por billete, ¿verdad? Por ganar platica, por vivir bien, por vivir cómodamente, por tener aviones, yates, carros, todo lo que eso implica. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Qué triste realidad, ¿verdad? En nuestros tiempos, bueno, siempre ha existido eso. Harán mercadería de la gente, es decir, los van a utilizar, los usan como animalitos, como bestias, dice el salmista, los usan como bestias para ellos enriquecerse. ¿Y sabe qué? La gente corre, les encanta. Como dice alguien, las ovejas les encanta que les quiten la lana, ¿cierto? Les encanta. Muchos corren tras esos sinvergüenzas. Dice, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mis hermanos, ellos les llegará el día, como se dice popularmente en una región, ¿verdad? A cada marranito les llega su Nochebuena. No nos preocupemos por eso. Dios dice que Dios los conoce, no son extraños para Dios, Él los conoce. Miren, volviendo a nuestro texto de origen, vemos aquí que la envidia y los celos que sentía el salmista no le permitieron ver más allá de las cosas externas, de las cosas materiales, de lo que sus ojos físicos podían ver. Él solo estaba evaluando, solo estaba dando un concepto de lo que sus ojos estaban viendo. ¿Qué estaban viendo? Que los malos, que los perversos estaban bien, tenían platica. Pero solo estaba viendo eso, repito, solo lo externo, solo lo que sus ojos veían. No podía ver el corazón de esos malvados, ni mucho menos, obviamente, podía ver el plan que Dios tenía para ellos. Porque Dios tiene un plan para cada uno, mis hermanos. ¿Sabían eso? Dios tiene un plan para cada quien, para cada persona. Miren, cuando un corazón, mis hermanos, permitimos que se llene de envidia, se llene de celos, de resentimiento, la misma palabra de Dios también nos advierte, nos dice y nos enseña que dejamos de alcanzar la misericordia y el favor de Dios. Porque nuestro corazón está lleno de envidia, de resentimiento, de celos, de falta de contentamiento. Dice la Biblia que dejamos de alcanzar el favor de Dios. Sigamos con el texto de origen en el Salmo 73. Vamos al verso 4 al verso 9. Dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua, dice, pasea la tierra. Todos chismosos, murmuradores, todo lo que nos podemos imaginar. Como quien dice, dice el salmista, decía, a esos malos hacen lo que se les da la gana y no les pasa nada. ¿No hemos pensado a veces eso? Oiga, pero esos hacen lo que se les da la gana y no les pasa nada. Muchas veces pensamos, recuerda cuando el virus, ¿no? Llegaba el virus y a los malos, como una picada de mosco.
Y las personas que uno justas, que actúan correctamente, chao. Y llegamos a pensar esto, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Eso, mis hermanos, eso llega a trastornar a veces nuestra mente, nuestro entendimiento. Dice el verso 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Fíjense, el salmista aquí, este hombre, Asaf, viendo lo que veía en medio de su ceguera espiritual, de su envidia, de su falta de contentamiento de lo que él veía, que a los malos, a los ricos les iba bien. Ahora, la pregunta es, honestamente, desde el punto de vista espiritual, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es lo que el salmista estaba diciendo? ¿Será verdad que a los malos, a los perversos, a los impíos siempre les va bien? ¿Será que siempre pueden hacer lo que se les dé la gana y nunca les pasa nada? ¿Será verdad eso? Todos conocemos a Pablo Escobar, ¿cierto? Se creía un dios, se creía un rey. ¿Cómo terminó? Su vida, su familia. Era un infierno, mis hermanos. Se creyó rey, señor de la nación. Hemos escuchado hablar de Elvis Presley. Muchos fanáticos de Elvis Presley, ¿verdad? ¿Saben dónde comenzó Elvis Presley? ¿Dónde comenzó? En una iglesia cristiana. Allí comenzó como músico, como adorador, allí en una iglesia cristiana. Pero ¿saben qué? Abandonó lo que Dios le había dado por buscar la fama, el poder, el dinero. Y sabe que todos sabemos, mis hermanos, cómo murió. Atrapado en las drogas y ahogado con su propio vómito. Porque lo que Dios le dio, no le gustó, no quería eso. Él quería subir más rápido. ¿Recuerdan a Michael Jackson? Con todo el poder, la fama, el dinero, la popularidad, todo lo que muchas veces nosotros deseamos. Todos sabemos cómo terminó, ¿verdad? Cómo terminó su vida. Algunos han escuchado de una mujer morenita que se llamaba Whitney Houston. Dicen que era de las mejores voces, ¿verdad? Las mejores voces. ¿Dónde comenzó esta muchacha? ¿Saben dónde comenzó? En una iglesia cristiana. Allí comenzó su vida musical. Pero claro, ella no quería eso. Ella quería tapete rojo, quería popularidad, quería dinero, quería poder, quería fama. Mis hermanos, ¿ustedes creen que estas personas y otros cientos de miles de personas en todo el mundo que aparentemente ostentan poder, dinero, popularidad, verdaderamente cree que son felices totalmente? Ahora, mis hermanos, si son felices, la pregunta es, ¿por qué se suicidan? ¿Por qué se quitan la vida si son tan felices? Yo no entiendo que una persona que esté satisfecha, contenta, feliz, quiera quitarse la vida. Cuando uno está feliz y contento, ¿sabe qué? Uno quiere antes más vida, ¿verdad? Más vida. Pero todas estas personas se quitaron la vida prácticamente. Los que más se suicidan son los que tal vez más tienen poder, más tienen dinero. Mis hermanos, ¿será que Asaf tenía razón? ¿Será que nosotros tenemos razón cuando cuestionamos estas cosas? ¿Será que es verdad que a ellos siempre les va bien? Mis hermanos, que nosotros solamente estamos viendo lo material, lo económico, lo que nuestros ojos pueden ver. Y no podemos ver, repito, más allá de lo que nuestros ojos ven. Pero Asaf, mis hermanos, Asaf reconoció que estaba equivocado. Estaba equivocado en su razonamiento. ¿Saben por qué? Porque él dice, él solo estaba viendo, repito, lo material, solo estaba viendo lo humano, la apariencia.
tenía enceguecido su entendimiento espiritual por causa de su envidia y de sus celos. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto, mis hermanos? Que nosotros también, como creyentes, como hijos de Dios, muchas veces nos dejamos llevar por toda esta apariencia y comenzamos a ambicionar, a desear, a querer la fama, el poder y el dinero. Miren, mis hermanos, permítanme decir lo siguiente: ningún hombre, por más famoso que sea, por más popular que sea, por más poderoso que sea, por más dinero que tenga, jamás ese poder, ni ese dinero, ni esa popularidad, ni esa fama le alcanzará para comprar su salvación. Jamás, jamás. Si no se arrepienten, están fritos, están completamente fritos. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado con el engaño de la apariencia, porque eso nos puede llevar a meter en muchos problemas. Así como Asaf dice, estuvo a punto de caer, estuvo a punto de resbalar por colocar su mirada donde no debía colocarla. Miren la conclusión tan sabia que llegó Asaf. Verso 13 y 16 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de sus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fíjense el discernimiento de este hombre Asaf en ese momento, cuando estaba cegado por la envidia y los celos. Miren su análisis. Asaf dice: pero ¿para qué sirvo a Dios? ¿Qué he ganado con servir a Dios durante estos años? ¿De qué me ha servido? Mis hermanos, ¿ha pensado eso alguna vez en su mente, en su corazoncito? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿De qué me sirve dar el diezmo, la ofrenda? ¿De qué me sirve levantarme a las 6 de la mañana a orar? ¿De qué me sirve servir allá en un ministerio? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué? Mire cómo estoy. Lo único que he recibido es azotes y castigos hasta el día de hoy. Lo único que tengo es escasez, enfermedad. Mis hermanos, este caso es muy popular entre el pueblo de Dios. Es muy popular que pensemos eso. Hasta el cristianito honesto y responsable llega a pensar esto, porque es lo que a veces vemos que sucede en la vida. Piense usted en el hermanito, en el cristianito honesto, responsable, diligente, que trabaja en la empresa fulana de tal, y llega el recorte personal, ¿y saben a quién echan? Al hermanito. ¿Qué piensa? ¿Qué pensaría usted si mañana llega a la oficina y dicen: mire, aquí está, pase por personal, aquí está su cartica de renuncia? Pero ¿cómo así? Si yo ayer fui a la iglesia, ayer di mi diezmo en la iglesia, pero ¿cómo así? ¿Por qué me echan a ese que es un 2x3? Es lo que está diciendo aquí Asaf. Si soy un hijo de Dios, si me he portado bien, no he mentido, no he robado, voy a la iglesia casi todos los domingos, cuando no me quedo dormido. ¿Por qué me pasa esto? O sea, no entiendo. ¿De qué me ha servido todo este tiempo en la iglesia? No me ha servido para nada. Ahora me echan del trabajo. Dice: en vano es todo lo que yo he hecho, no sirve para nada. Yo mejor me voy para el mundo otra vez, allá como que las cosas están mejores. ¿Sabe qué? Esas personas no saben lo que están diciendo. Pidámosle a Dios que no seamos como las bestias de llegar a pensar esto, mis hermanos. Gracias a Dios que Dios nos responde todas nuestras
oraciones, ¿cierto? Nuestras peticiones, porque ¿cómo sería? Oh, ojalá me tragara esta tierra, ¿cierto? ¿Qué tal que Dios dijera, bueno, tome, todo lo que pedimos ahí lo tiene? Gracias, repito, a Dios, que Él nos responde todas nuestras peticiones, todas nuestras oraciones. Gracias a Dios, porque muchos estaríamos en graves problemas. ¿Saben por qué, mis hermanos? A veces nosotros pensamos y reaccionamos de esa manera, porque una vez más, mis hermanos, una vez más, repito, con la ayuda de esos falsos embusteros y mentirosos predicadores de la prosperidad, reducimos el concepto de Dios o bendición de Dios solamente a lo material, a lo económico, solamente al dinero. Pero olvidamos que el Señor Jesucristo llamó esas cosas, ¿sabe qué? Las llamó simples añadiduras. Una simple añadidura, repito, que para Dios eso no hay ningún problema. Mis hermanos, el hacernos ricos para Dios no le cuesta nada. Es lo más sencillo, no tiene importancia para Él. Pero nosotros, el hombre, ¿sabe qué? El hombre muere, el hombre mata, el hombre se convierte en un monstruo por alcanzar esas añadiduras, por alcanzar esas cosas. Mis hermanos, la pregunta es, ¿qué piensan ahora? ¿O qué pensamos ahora? ¿Será que realmente es verdad que en vano servimos al Señor? ¿Será que realmente en vano hemos sido lavados en la sangre del Señor? ¿Será que en vano somos hijos de Dios? Ojalá podamos hoy entender esto, discernir esto, mis hermanos. Y cuando llegue la prueba, la dificultad, el problema, la angustia, no pensemos como bestias, como dice el salmista, como animales. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi hermano, su trabajo en el Señor no es en vano. El servir al Señor no es en vano. Tal vez no vaya a haber el dinerito, tal vez no se gane la lotería, el baloto, se vuelva rico, tal vez eso no. Pero mis hermanos, recuerden, eso no significa prosperidad. La prosperidad es algo mucho más grande. Bienestar, gozo, unidad familiar, disfrutar su familia, disfrutar sus hijos, disfrutar lo que tiene. Es muy amplio, mis hermanos, es muy amplio. No pensemos que es solo dinero, que es solo plata. Qué curioso que, repito, muchas de las cosas que la gente, que hoy nosotros vemos como prosperidad, como bendición, Dios la llama cosas vanas. Cosas vanas para Él. El Salmo 39:6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Qué tremendo, ¿verdad? Muchos amontonan riquezas, no se dan un gusto, no disfrutan. Mire, una de las cosas que a veces con mi esposa nos cuestionamos mucho es: ¿cómo es posible que tanta gente, fulano tal, con tanta plata, con tanto dinero, y a veces uno disfruta más que esas personas? Dice, recojan plata, dice el Señor, recojan plata, amontonen plata, que otro después las va a recoger, y ese sí va a saber disfrutarlas. Él sabe disfrutarlas, ¿verdad? Ahora, el problema, mis hermanos, el problema no está en las riquezas, ¿verdad? No es malo ser ricos. O sea, no estoy diciendo que el dinero sea malo. Dios no dice que el dinero sea malo. No. Ojalá Dios nos diera dinero. Amén. Lo que es malo, lo que Dios no aprueba, mis hermanos, es el método de buscarlo. Es la forma en que nosotros lo estamos ambicionando. Así que el afanarnos en busca solamente de cosas materiales, cuando pensamos solamente en eso a Dios no le agrada.
son cosas vanas. Miren, mis hermanos, el consejo que yo siempre no me cansaré de decirles a ustedes, a los que nos ven por los medios: un lugar donde solo se habla de dinero, de prosperidad, de pensamiento positivo, de cosas bonitas, de éxito, mis hermanos, es un lugar en el cual usted debe salir corriendo de ese lugar, porque es un engaño. Es un engaño, es una manipulación. No existe tal cosa. Apocalipsis capítulo 3 verso 17. Fíjense lo que dice: porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Menos mal que esto lo dice el Señor, porque qué tal que lo dijera un predicador, ¿cierto? Lo dice el mismo Señor. Qué tremendo. Muchos enseñan a la gente cómo ser ricos, y mire cómo lo llama aquí el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué dirán ellos? Pero ¿qué le pasa a Dios? Yo no soy no soy desnudo, yo tengo la mejor ropa, la mejor marca, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque ellos siguen viendo solamente lo material, ¿verdad? No están viendo lo que Dios está mirando en su corazón. Otra de las cosas, mis hermanos, que vemos a veces como bendición de Dios es cuando nosotros confiamos, ponemos nuestra esperanza en el hombre, que el hombre puede ayudarnos, que el gobierno puede ayudarnos. Esa es nuestra esperanza, el presidente es nuestra esperanza. Ahora sí, a vivir sabroso, dijeron. Claro, porque es que ahí viene la ayuda. Mis hermanos, eso es vano, es mentira, porque nuestra ayuda jamás podrá venir de un hombre. Cuando usted confía en el hombre, está haciendo a un lado a Dios para darle la gloria al hombre. Pensar que el hombre nos puede solucionar los problemas, nuestros problemas, es el peor engaño. El peor engaño. Miren, Salmo 60:11 dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Y existe además una tremenda aseveración en la Biblia acerca de esto. Jeremías capítulo 17 verso 5. Así ha dicho Jehová. No el pastor ni el predicador. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice el Señor aquí, cuando comenzamos a confiar en que el hombre nos puede solucionar todos nuestros problemas, entonces comenzamos a atribuirle al hombre un poder que no tiene. No tiene. Así, mis hermanos, sucede en muchos lugares con los predicadores. La gente comienza a atribuirle poderes. Es que el pastor ora por mí, el Señor me sana. El pastor ora por mí y me va bien. Y el pastor, comienzan a endiosarlo, a elevarlo y a colocar su confianza en él. Y atribuirle un poder, repito, un poder que no tiene. Que no tiene. El hombre, mis hermanos, repito, por más rico y poderoso que sea, jamás, repito, o siempre va a estar caído delante del Señor. Siempre va a estar caído. Siempre va a estar. Y como todos nosotros, va a necesitar la ayuda de Dios para levantarse. ¿Recuerdan el episodio cuando el apóstol Pedro visitó a Cornelio? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Cornelio? Lo vio como un Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Se lanzó al piso, se le inclinó para adorarlo como un Dios. ¿Qué hizo Pedro? Reprenderlo, ¿verdad? Levántese, Cornelio, ¿qué le pasa? Si yo soy un hombre como usted. Qué bueno sería que muchos líderes religiosos siguieran el ejemplo de Pedro.
cuando la gente se les hinque, cuando quieran besarle el anillo, el dedo gordo del pie, todas esas cosas, puedan levantarle y decir: levántate, que yo no soy Dios, yo soy un hombre como ustedes. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mis hermanos, ¿saben qué significa esto? Que si Dios no es el fundamento de su matrimonio, si Dios no es el fundamento de tu familia, si Dios no es el fundamento de tu vida personal, no importa, mire, cuántos retiros asistas, cuánto diezmo dé, cuántas veces venga a la iglesia, cuántas veces lea la Biblia, cuántas veces suba de rodillas a Monserrate. Si Dios no es el fundamento, mis hermanos, de nuestra vida, eso no sirve para nada. Todo eso es basura, todo eso es vano. ¿Saben qué más significa? Si Dios no es el fundamento de una nación, si Dios no es el fundamento de un gobierno, de un gobernante, todos los planes, proyectos, estrategias, todo eso, mis hermanos, es en vano. Jamás va a haber paz ni tranquilidad en una nación. Mis hermanos, ¿ustedes piensan acaso que pensar que si le cambiamos el nombre a los delitos, como dicen nuestros gobernantes, entonces se van a acabar los delitos? Ahora, alguien puede decir: bueno, pero es una buena estrategia para cambiar la percepción de seguridad. Mis hermanos, otro por ahí más audaz propuso otra estrategia mejor. Dijo: en lugar de cambiar el nombre de los delitos, algo más fácil, cambiemos el nombre al país. Ya no se llama Colombia, sino se llama paz. Entonces por eso decimos: no, yo soy de paz, yo vivo en paz, somos de paz. Mis hermanos, yo creo que bastaría una sola neurona en la cabeza para darnos cuenta que esto es absurdo. Es absurdo. ¿Saben qué dice Dios en su palabra? Cuando no hay justicia, no hay paz. Sin justicia no puede haber paz, dice el Señor, dice en su palabra. Pero estos Illuminatis de hoy día saben más que Dios. ¿Creen saber más que Dios? Dice: mis hermanos, son inútiles todos los esfuerzos del hombre si Dios no los aprueba. Si Dios no es el fundamento, mis hermanos, de una nación, repito, de un gobernante, de una familia, de una persona, todo lo que hagamos es inútil, no sirve para nada. Todo esfuerzo humano es vano. Ningún esfuerzo, ningún proyecto humano ni nacional podrá triunfar, mis hermanos, podrá prosperar sin la bendición de Dios. Imposible. Dice: los edificadores trabajan y construyen, los guardas velan la ciudad y la gente trabaja desde muy temprano en la mañana. Sin embargo, dice, todas esas labores, todo ese esfuerzo no son suficientes. ¿Para qué? Para disfrutar la prosperidad, la verdadera prosperidad que proviene de la misericordia divina de Dios, que proviene de Dios. En Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Me pasé un poquito, pero ténganme paciencia porque estoy como emocionado. Dice, la mujer, termina diciendo, la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Mis queridas y esbeltas y bellas damitas, quiero recordarles o quiero confesarles que Dios no está en contra de que ustedes se arreglen. No está en contra de eso, que se echen perfume, que se maquillen, que se vean bonitas. Dios no está en contra de eso. De hecho, mis hermanos, les quiero recordar que la palabra cosmos, que significa un orden, de ahí se desprende la palabra cosméticos. ¿Está bien eso? Cosméticos viene de cosmos,
que es orden, ¿verdad? Así que los cosméticos son usados ¿para qué? Para verse bonitas, para verse ordenadas, para verse bien. No creo que sea pecado, no creo que la Biblia enseñe eso, que sea pecado que la mujer se arregle, que la mujer se maquille, que se echa perfume, que huela rico. Más bien pienso que será pecado a algunos que no se arreglen. Pero no enseña la Biblia que eso sea pecado. Mis hermanos, ¿cuál es el énfasis del escritor? El énfasis que él hace ahí, mis hermanos, repito, no es en que se arregle, sino que el énfasis es que debe compensar las 2 o 3 horas, por lo menos que está frente al espejo maquillándose, debe compensarlas con 2 o 3 horas de estudio bíblico, por lo menos, ¿verdad? Para que haya compensación. Que el énfasis no es solamente lo físico, lo externo, ¿verdad? Sino que también tiene que combinarlo con lo espiritual. Eso es lo que el escritor nos quiere enseñar. Equilíbrenlo. Damitas, equilíbrenlo con sus horas también de estudio. No solo de embellecimiento físico. Vamos al final de nuestro estudio. Dice, por fin aquí Asaf comienza a razonar. Dice en el Salmo, el verso 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿De ellos? ¿A quiénes se refiere? A esos malos, perversos, impíos que le estaba yendo bien, ¿cierto? Que tenían plata, que eran ricos. Dice, hasta que entré en el santuario, entendí el fin de ellos. Cuando se acercó a Dios, cuando buscó la presencia de Dios, cuando buscó nuevamente la comunión con Dios, la intimidad con Dios, entonces dice, pudo entender, como que se le abrieron los ojos, la ceguera espiritual, y pudo entender. Dice, fíjense, comprendí, entendí lo vano de esas cosas, entendí el futuro de esas personas. Mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios de corazón, cuando tenemos esa unión, esa intimidad con el Señor, esa comunión con Dios, podemos discernir fácilmente, entender todas estas cosas, nuestra verdadera condición. El verso 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Miren cómo termina aquí reconociendo a Asaf su insensatez. El verso 21 y 22 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no me entendía. Era como una bestia delante de ti. Hoy el Señor nos dice, no seamos como bestias. Cuando comenzamos a envidiar a los malvados que les va bien, cuando hacemos eso, ¿sabe qué? Estamos actuando como bestias, como mulas. Fíjense cómo aquí Asaf reconoce su vergüenza delante de Dios por haber colocado su mirada solo en las apariencias, en las cosas materiales, por haber desviado su mirada de donde debía estar colocada. Mis hermanos, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de donde debe estar, comenzamos a vivir todas estas cosas, a albergar envidia en nuestro corazón, celos por los demás. ¿Saben por qué? Porque estamos desviando nuestra mirada. Y cuando desviamos nuestra mirada, ¿sabe qué? Nos vamos a equivocar, vamos a ir por el camino equivocado, vamos a resbalar. Dice, fui como un animal, porque los animales, ¿sabe qué? ¿Qué hacen los animales? Solo caminan por instinto, solo viven por lo que ven, por lo que oyen y por lo que sienten. ¿Qué hacen las bestias? Comen, duermen y al matadero. Así somos muchos a veces, muchas personitas, ¿verdad? Muchas personas comen, duermen y esperan que los lleven al cementerio. Es decir, como bestias, como animales, dice aquí el salmista. Y usted y yo, mis hermanos, no somos bestias, ¿verdad? No somos bestias, no somos animales. Dios nos ha dado un razonamiento, Dios nos ha dado un espíritu, un discernimiento espiritual para poder ubicar las cosas en su lugar, para poder ubicarnos correctamente. Mas sin embargo, no estamos exentos, no estamos exentos de poder llegar a ser tentados por estas cosas, de poder llegar a caer, a resbalar.
de llegar a separarnos, a apartarnos de nuestra fe en determinado momento. Por eso, mis hermanos, es supremamente importante. Cuando dice el verso 23, mire el verso 23, dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Qué está diciendo aquí? Que a pesar de su insensatez, a pesar de su bestialidad, dice que la única manera de poder entender, de poder discernir eso, de poder entender eso, ¿sabe qué? Es que Dios le tomó de su mano. Ustedes, los que han sido padres especialmente, han tenido la experiencia. ¿Recuerdan cuando nuestros hijos estaban pequeñitos que los llevábamos de la mano? ¿Recuerdan? Los niños no nos tomaban a nosotros de la mano, nosotros tomamos a los niños de la mano. ¿Saben por qué? Porque si el niño nos toma de la mano, el niño en cualquier momento se distrae y se suelta. Por eso nosotros como papás siempre nos llevamos de la mano, ¿verdad? Así dice el salmista: Dios me tomó de su mano. Porque, mis hermanos, si nosotros fuéramos los que nos tomamos de la mano de Dios, cualquier momento nos distraemos y nos apartamos de Dios, nos alejamos de su presencia. Por eso dice que Dios es quien nos lleva de su mano. Fíjense cómo cambia aquí su perspectiva del salmista en el verso 25. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, Asaf aquí por fin pudo entender que para él Dios era su todo. Para Asaf, Dios era su todo. No importaba si él tenía o no tenía, si estaba enfermo, si estaba sano, si estaba feliz o si estaba triste. Mis hermanos, esa debe ser la posición de todo creyente, de todo hijo de Dios. Dios debe ser nuestro todo. Dios debe ser su todo. Tenga o no tengas, estés triste o estés feliz, estés sano o estés enfermo, Dios, mis hermanos, Dios debe ser nuestro todo. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos, y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 10:30 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.